Bienvenido a un vídeo sobre la batalla de Stalingrado. Viajamos en el tiempo para relatar uno de los enfrentamientos militares más significativos de la Segunda Guerra Mundial. Originarias del frente oriental europeo, las ciencias y las artes se entrelazaron para proporcionar estrategia y comunicación militar. La presencia de la guerra, la electricidad, la radio y los estudios de astronomía dieron forma a los códigos de enfrentamiento y las operaciones de inteligencia del conflicto. 24 horas era la esperanza de vida de un soldado soviético sometido a la sangrienta violencia de la batalla de Stalingrado. Un enfrentamiento bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi y sus aliados, el Imperio de Japón y el Reino de Italia, llamadas Wehrmacht. Considerada como la peor batalla de la Segunda Guerra Mundial, este escenario tuvo lugar a lo largo del transcurso de la invasión alemana de la Unión Soviética. No existían registros fiables para calcular las bajas y, además, los historiadores rusos no pudieron investigar las muertes durante la época soviética por miedo a descubrir el precio pagado. Gran cantidad de soldados soviéticos murieron incluso antes de llegar a la ciudad, al atravesar el río Volga, zona sometida a continuos ataques, o incluso ejecutados por cobardía. En este escenario, la derrota de la Alemania nazi y sus aliados del eje en la ciudad de Stalingrado supuso un punto decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Con la idea de convertir al Estado soviético en la nueva Germania, Hitler invadió la Unión Soviética convencido de que sería como un gigante con los pies de barro. Los alemanes se disponían a conquistar Stalingrado durante el verano de 1942, cuando unos 3 millones de soldados esperaron, distribuidos desde Finlandia hasta el Mar Negro, el comienzo de la mayor operación militar hasta el momento. Además de los alemanes, unos 950.000 soldados aliados les acompañaban. Las tropas alemanas trataron de tomar los pozos petrolíferos del Cáucaso. La operación tenía como objetivo someter los puntos fuertes del Volga y, finalmente, el avance sobre el Cáucaso. A pesar de que para proteger los planes de la operación se había prohibido la transcripción de las órdenes y todo debía ser comunicado por voz, un avión alemán con notas escritas sobre los planes fue derribado, y los papeles llegaron a manos de los soviéticos. Sin embargo, Stalin consideró que eran falsos, convencido de que irían hacia Moscú. Al iniciar la ofensiva contra Voronezh, el error de Stalin fue obvio. Tras prever la rápida caída de la ciudad de Rostov, Stalin ordenó que Stalingrado quedase en estado de sitio, y no permitió la salida de los civiles con el objetivo de alentar a los soldados a combatir al tener a sus familias cerca, motivo por el cual hubo tantas bajas civiles en la guerra. La Fuerza Aérea de Alemania, llamada Luftwaffe, llegó finalmente hasta Stalingrado entre quiebro y quiebro en las órdenes de Hitler, y fue convirtiendo gran parte de la ciudad en ruinas. A la vez que la ofensiva aérea, las tropas terrestres fueron de edificio en edificio tomando la ciudad, dando nombre a lo que llamaron la Guerra de las Ratas o Rattenkrieg. 8 de las 20 divisiones del ejército alemán lucharon encarnizadamente en la ciudad, pero los soviéticos alimentaban el frente con soldados que venían de Siberia y Mongolia. Debido a que los soldados alemanes no estaban entrenados para combatir en las calles, las bajas alemanas aumentaron de golpe, llegando a tener entre el 50% y el 70% de las bajas, es decir, 2.500 soldados en los 2 primeros días de batalla. Las del ejército soviético eran aún superiores, en torno a las 6.000, por lo que la ciudad pronto tomó un aire pútrido, un derroche de vidas que terminó con miles de cadáveres bajo las ruinas. Pero solo así, enviando miles de soldados incluso sin experiencia, el general Zhukov logró terminar con la superioridad técnica alemana. Para octubre, tras los intentos de tomar Stalingrado sin éxito, Hitler se dio cuenta de que no podrían tomar la ciudad en otoño por falta de abastecimiento. Además, la entrada del invierno, con temperaturas de menos 18 grados centígrados, trajo consigo plagas de paratifoidea, tifus y disentería que hicieron estragos entre las tropas. A pesar de su aparente superioridad, y el éxito conquistando rápidamente gran parte de la ciudad, la Wehrmacht no pudo derrotar a los últimos soldados soviéticos, situados en la orilla oeste del río que dividía la ciudad, el Volga. Esta resistencia logró aislar al ejército alemán del general Palaus dentro de Stalingrado. El general Palaus trató de retirar al ejército por el sudeste para evitar el encierro, pero Hitler se negó confiando en un puente aéreo que, en la práctica, era imposible debido a las fuertes tormentas de nieve. 250.000 soldados cercados, muriendo a causa del hambre, el frío, las enfermedades y los ataques continuos. Ante la situación, y contra las órdenes de Hitler, que se negaba a renunciar a la posesión de la ciudad, el general Palaus se dio cuenta de que lo que quedaba del ejército tan solo era una pieza sacrificable en el juego. El 30 de enero, el general Paulus fue promovido a mariscal de campo, cargo en el que nadie había sido capturado hasta la fecha, lo que tomó como una orden de suicidio,
por lo que decidió rendirse con lo que quedaba del ejército tras las penas sufridas por el embolsamiento. 91.000 soldados tuvieron que andar sobre la nieve en la llamada Marcha de la Muerte, donde 40.000 personas más murieron, fueron capturados, recluidos en campos de concentración o atrapados como mano de obra para reconstruir la ciudad. Con temperaturas de hasta menos 30 grados bajo cero, muchos murieron de tifus, icteria y otras enfermedades. La rendición oficial fue el 2 de febrero de 1943, pero solo volvieron a Alemania 6.000 supervivientes. Esta batalla fue la primera confirmación de las sospechas de algunos expertos militares sobre que las fuerzas armadas alemanas no tenían la suficiente logística de abastecimiento como para atacar en un frente tan extenso, desde el Mar Negro hasta el Océano Ártico. Tras esta derrota, Alemania sufrió también las consecuencias de la batalla de Kursk, considerada una de las batallas más grandes de la historia con la participación de 3 millones de soldados, más de 6.300 tanques y unos 4.400 aviones. Fue el último esfuerzo ofensivo alemán en el frente del Este, por lo que reunieron sus fuerzas acorazadas y sus armas más innovadoras para enfrentarse al Ejército Rojo. Pero el gobierno soviético tenía conocimiento previo de las intenciones alemanas gracias al servicio de inteligencia británico. Esta batalla fue la primera vez en la que se detuvo una ofensiva alemana antes de que lograse romper las defensas enemigas. Pero Hitler tuvo que cancelar la ofensiva tan solo una semana más tarde para llevar tropas hasta Italia, donde había comenzado la invasión aliada de Sicilia. Para entonces, los aliados de Alemania ya estaban considerando retirarse de la guerra, y Alemania había perdido tantos hombres y tanques durante estas batallas que el Ejército Rojo disfrutó de gran ventaja el resto de la guerra hasta su victoria. Esta batalla representó el primer momento en el que Alemania perdió la iniciativa y tuvo que ponerse a la defensiva, perdiendo crédito y prestigio entre los militares y aliados. El triunfo de la batalla trascendió más allá de las fronteras de la Unión Soviética, convirtiéndose en un punto de inflexión para toda la guerra. Gracias una vez más por adentrarse en el pasado con nosotros. Hasta que entretejamos los hilos de la historia en un tapiz de recuerdo, educación y paz, la batalla de Stalingrado sigue viva, haciéndose eco de los gritos de quienes valientemente hicieron sus sacrificios. Esperamos con interés el camino que tenemos por delante, hacia un futuro construido sobre la base de un mundo respetuoso, empático y unido, un mundo desprovisto del poder destructivo de la guerra, y lleno de la paz que defiende la armonía y el progreso. Recuerde, cada paso que damos para comprender nuestro pasado compartido allana el camino para un futuro más brillante y pacífico. La historia guarda muchos secretos, muchas claves de nuestro destino compartido. ¿Qué clave elegirás? Si te ha gustado nuestro vídeo, no dude en suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.